¿Cómo nació Internet? Antes de nada, pongámonos en contexto. Para empezar la historia de Internet, retrocedemos hasta 1947, cuando empieza la Guerra Fría, enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Como bien sabemos, se trata de un conflicto provocado por la tensión entre el bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y el oriental comunista, liderado entonces por la Unión Soviética. En este se enfrentaban dos modelos opuestos que luchaban por implantar su método e ideología en todo el mundo. El motivo de llamar a este enfrentamiento Guerra Fría es debido a que nunca se enfrentaron directamente, sino que en contrapartida fueron implicando al resto de países con el objetivo de ir expandiendo su modelo. Tras un largo periodo de enfrentamientos durante la última etapa, el modelo económico soviético se estancó y Estados Unidos se reforzó militarmente, lo que lo posicionó entonces en una situación favorable. En 1985, Gorbachov se convirtió en secretario general y fue el que impulsó una serie de reformas conocidas como el Perestroika. Después de varios acercamientos, a finales de 1989, Gorbachov y el sucesor de Reagan, George Bush, declararon finalizada la Guerra Fría. Seguidamente se produjo la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética como tal. ¿Qué significa Internet? El nombre de Internet produce de una necesidad que precisamente nació para resolver, acelerar las comunicaciones, y es que Internet no es más que una abreviatura de los términos network, red en inglés, e interconnect, de interconexiones. En cualquier caso, podríamos decir que Internet es una red global, interconectada, algo muy parecido a lo que significan las famosas WWW, World Wide y Web. En 1957, la URSS lanzó el primer satélite artificial de la historia. En este contexto, se organiza en Estados Unidos la Advanced Research Projects Agency, Agencia de Proyectos para la Investigación Avanzada de Estados Unidos, conocida como ARPA y vinculada al Departamento de Defensa. Esta se creó como respuesta a los desafíos tecnológicos y militares de la entonces URSS. Una década más tarde sería considerada la organización que asentó los fundamentos de lo que sería conocido como Internet. A lo largo de los siguientes años se llevaron a cabo grandes avances. En 1962, Paul Baran, investigador del gobierno de los Estados Unidos, presentó un sistema de comunicaciones que mediante computadoras conectadas a una red descentralizada resultaba inmune a ataques externos en caso que uno o varios nodos resultaran destruidos. Los demás podían seguir comunicando sin problema alguno. Este proyecto se basaba en el trabajo de Leonard Kleinrock, quien un año antes publicaba desde el MIT la teoría de conmutación de paquetes, que planteaba la factibilidad de utilizar esta revolucionaria técnica. Y esta teoría se basaba en que toda la información que sale de un dispositivo se trocea en bloques para ser transmitida por la red, y a estos bloques se les llama paquetes. Se siguió trabajando para establecer una red a la que se pudiera acceder desde cualquier lugar del mundo, a la que nombraron Red Galáctica. En 1965 se conectó un ordenador TX2 en Massachusetts con un Q32 en California, mediante una línea telefónica conmutada, aunque de baja velocidad y aún limitada. Funcionó y permitía entonces trabajar de forma conectada. Pero como es fácil de imaginar actualmente, el sistema era inadecuado. El creciente número de usuarios de Internet en el mundo. Año tras año se incrementa de forma exponencial el número de usuarios de Internet en el mundo. Una cifra que se ha visto impulsada por la gran penetración que ha tenido los dispositivos móviles. De acuerdo con los datos del Informe Digital 2020 que realizan WeAir Social y HomeSuite en enero del 2020, se contabilizaron 4.540 millones de internautas en el mundo, y estas cifras representan ya más de la mitad de la población mundial, 59%.
Para hacernos una idea más clara de este dato, entre enero 2019 y enero 2020, el número de usuarios de Internet se incrementa en 298 millones, es decir, el 7% más que el año anterior. Países con mayor penetración de Internet. De acuerdo con el Estudio Digital 2020, las regiones con mayor penetración de Internet en 2020 son Europa Oriental con un 92% y el norte de Europa con un 95%. En relación con los países con mayor penetración de Internet, los Emiratos Árabes Unidos llevan la delantera con prácticamente la totalidad de su población, como internautas con un 99%, seguido muy de cerca por Corea del Sur, Suecia, Suiza y el Reino Unido, con una penetración de Internet del 96% cada uno. Y Países Bajos en tercer lugar. En el caso de España no es muy lejano, ya que dentro del ranking se encuentra en el lugar 14, con una penetración de Internet entre su población del 91%. La era de las redes sociales. Podríamos decir que la historia de las redes sociales empieza a mediados de los años 90 con la creación de GeoCities, en la que se recomendaba a los usuarios a crear sus páginas web e instalarlas en barrios donde tendrían relación con usuarios del mismo barrio. De todas maneras, la primera red social como la que tenemos hoy en día fue sixdegrees.com, la cual ya no sigue accesible. Siguiendo la teoría de los 6 grados de separación, Sixdegrees permitía a sus usuarios conectarse mediante invitación con otros usuarios, creando comunidad, y les permitió enviarse mensajes y ver cuándo se conectaban. Llegó a tener más de 1 millón de usuarios, aunque desapareció en el año 2001. Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube. Con el paso del tiempo, las redes sociales fueron evolucionando, creándose en el año 2002 Friendster, una red social para amantes de videojuegos. En el año 2003 MySpace, LinkedIn, y en el año 2004 un universitario de Harvard llamado Mark Zuckerberg creó la red social que hoy en día es la más importante del mundo, es decir, Facebook. A mediados de 2005, la leyenda cuenta que en una fiesta en San Francisco, 3 trabajadores de PayPal grabaron un video y tuvieron dificultades para enviarlo a sus amigos. Por este inconveniente surgió la idea de crear YouTube, la red social de video más importante en la actualidad. El primer video subido a la red tardó poco en llegar. 2006 fue un año muy importante en la historia de Internet, por la aparición de la red social de microblogging Twitter, y porque Google compró finalmente YouTube por $1.650 millones. Actualmente ahora es una de sus fiables.